me preguntó hace poco, y también muchos de nosotros nos hemos hecho alguna vez la pregunta, ¿por qué si Dios es uno solo, como lo dice la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, también se expresa que hay tres personas en ese Dios único, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Es una unidad compuesta que se le ha llamado Trinidad. Tri de tres y unidad de uno. Eso conforma la palabra Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero su verdad y evidencia sí está contenida en la Biblia. Muchos argumentan que como esa palabra, Trinidad, no está en la Biblia, no podemos validarla. Pero la realidad es que la evidencia de la Trinidad ha estado en la Biblia y ha existido siempre. Trinidad es un nombre que se le puso a ese hecho que no puede pasar desapercibido. Dios existió mucho antes de que lo llamáramos Dios. Él era Trinidad mucho antes de que lo llamáramos así. De hecho, Dios nos lo revela desde el mismísimo Génesis. Veamos en Génesis 1:26. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? En estos y en otros versículos, Dios usa el pronombre plural nosotros. Trinidad es una expresión teológica creada para describir a Dios como se expresa en la Biblia. Trinidad denota la existencia de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que son un solo Dios, en una misma unidad, en absoluta y perfecta armonía. Y que si uno de ellos fuera quitado, entonces Dios no existiría. La Trinidad no significa que creamos en tres dioses, sino que creemos en un Dios que es Trinidad, en una unidad compuesta. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En 1 Corintios 8:4 y en 1 Timoteo 2:5 dice que no hay más que un Dios, entre otros versículos. Pero para nuestra mente humana, según nuestra lógica, 1 más 1 más 1 es igual a 3. Pero resulta que la aritmética de Dios es diferente a la nuestra. Sus caminos y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. En la Biblia, no siempre 2 más 2 es 4. Podríamos entonces decir que la Trinidad es como 1 por 1 por 1 igual a 1. De hecho, el concepto de unidad compuesta no es extraño en la Biblia. En la Biblia dice, por ejemplo, que el esposo y la esposa son una sola carne. De manera que no nos equivoquemos pensando que Dios es una persona que toma tres formas consecutivas. Por ejemplo, el Padre se convierte en el Hijo, el cual a su vez se convierte en el Espíritu Santo y así sucesivamente. Tampoco la Trinidad es una especie de oficina administrada por tres dioses separados. Por eso vemos que Jesús oraba al Padre, no oraba a sí mismo, porque son una unidad divina. El Padre ama y envía al Hijo, el Hijo viene, nos redime, se va y regresa al Padre. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo, quien es nuestro consolador y quien intercede por nosotros. Las religiones en general tienen a un Dios bien organizado. Por ejemplo, Alá, el Dios y el profeta Mahoma. Es fácil de entender, porque es que si creas una religión, también creas a un Dios que puedes entender. El Dios de los cristianos solo puede ser explicado a través de la Biblia y se nos revela a nosotros por discernimiento espiritual. Ese único Dios ha existido eternamente y se ha manifestado eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usamos la palabra persona para describir a los tres miembros de la Trinidad, porque una persona puede hablar, amar, comunicarse. Los tres son Dios, pero no son tres dioses. El Padre es Dios. 1 Corintios 8:6, Gálatas 1:1, entre otros versículos. El Hijo es Dios. Lo pueden ver en Juan 1:1, en Colosenses 2:9, entre otros versículos. El Espíritu Santo es Dios. Hechos 5, versículos 3 y 4. Son iguales y eternos, dignos de alabanza y adoración. Son igualmente omnipotentes, omnipresentes. Cada uno es necesario y tienen al mismo tiempo funciones distintivas en la unidad. El Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Pero aún así, en cada operación están los tres activos y presentes.
En otras palabras, el Padre no crea solo, el Hijo no redime solo y el Espíritu Santo no santifica solo. La Trinidad es un compañerismo eterno. Por eso la Trinidad es muy necesaria para tu salvación. No puedes salvarte sin la Trinidad. El Espíritu Santo te convence de pecado. La palabra que es Jesús, emitida por el Padre, te lleva al Hijo. El Hijo te limpia con su sangre. Y el Hijo y el Espíritu Santo te llevan al Padre. En Juan 14:6 Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 6:44 Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y en Juan 16, versículos 7 y 8 dice que el Consolador o el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Hay muchos versículos que podría citar para mostrarles la Trinidad de Dios en la Biblia, pero por la brevedad de este video haré ahora referencia a un versículo en el cual se encuentran las tres personas de la Trinidad en acción. La voz del Padre, el Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo descendiendo como paloma. Lo podemos encontrar en Mateo 3, versículos 16 y 17. Y dice así, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua. Y aquí los cielos les fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué hermoso es esto. Hasta este punto muchos se estarán preguntando, ¿es lógica la Trinidad de Dios? Y la respuesta es no, no es lógica. De hecho, la Trinidad desafía la lógica. Y no es lógica porque a pesar de que es una verdad expresada en la Biblia, no se puede concebir por medio del entendimiento humano. La Trinidad es un misterio, es una paradoja para nuestro entendimiento. Las cosas de Dios se entienden por discernimiento, por revelación, y la revelación es precedida por la fe, como lo dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, si pudiéramos explicar a Dios, Él no sería Dios. Solamente lo que Dios ha escogido de sí mismo para ser revelado puede ser dado a conocer. Dios es infinito y nuestras mentes son finitas. De hecho, Jesús dijo en Juan 16, 12 al 13, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Es decir, Dios nos revelará ciertas cosas cuando nosotros las podamos manejar. Y el Espíritu Santo nos dará más información, nos ayudará a entender más. Digo esto porque cuando se habla de Trinidad, mucha gente cree que puede explicarla. Puede explicar cómo funciona Dios internamente. No, no podemos explicar cómo funciona Dios internamente. Dios es inescrutable, es grandioso y su naturaleza es superior a la de nosotros. Como lo dice Romanos 11, versículos 33 y 34. Dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? Entonces, ¿cómo podemos ejemplificar o ilustrar la Trinidad de Dios? En realidad, cualquier ilustración o ejemplo es solo para ayudar a entenderla, pero nada se compara con la unidad divina. Cualquier ilustración es defectuosa e inadecuada para explicar la verdadera naturaleza de Dios. Nosotros somos un ejemplo, somos tripartitas, es decir, tenemos tres partes, alma, cuerpo y espíritu, pero somos un solo ser humano. También mucho de lo que vemos a nuestro alrededor tiene el sello tripartita. Por ejemplo, el tiempo, pasado, presente y futuro, pero es solo un tiempo consecutivo. También el agua o H2O, 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Puede estar en estado sólido, como el hielo, líquido, agua, gaseoso, vapor.
pero aún así mantiene la misma esencia química del H2O. También el espacio o el volumen de una caja es largo por ancho por alto, entre otros ejemplos. En fin, la Trinidad nos pone en humilde adoración delante de Dios, quien es más grande de lo que nuestra mente puede comprender. Cuando estábamos perdidos en el pecado, Dios actuó en cada persona de su ser para salvarnos. El Padre envió al Hijo, el Hijo se puso en propiciación por nuestros pecados y el Espíritu Santo nos llevó a Jesús. Es realmente un misterio que nos hace rascar la cabeza, pero que nos pone en adoración delante de ese Dios indescriptible, inconmensurable, ante el Padre, el Hijo y al Espíritu Santo, al que es, que era y que ha de venir, al Todopoderoso Dios. Es maravilloso, ¿verdad? Es precioso el Dios que tenemos. Así que los pongo debajo de la sombra del Altísimo, los bendigo en el nombre de Jesús y les envío un fuerte abrazo lleno de todo el amor y la gracia de Dios. Que sean bendecidos con bendiciones de lo alto, una lluvia de bendiciones para ustedes. Un abrazo.